Hola, buen día a todos. En este video vamos a ver materiales eléctricos, cómo es su comportamiento cuando estos interactúan con campos eléctricos y también diversas clasificaciones que se van dependiendo del comportamiento de los materiales en presencia de campos electromagnéticos que vamos a ver. Una propiedad muy importante de los eléctricos es la permitividad. También vamos a ver cómo se obtiene y un poco qué es esto. Bueno, empecemos, compañeros. Miren, cuando se aplica o se está propagando un campo electromagnético en un material, las partículas cargadas que éste posee interactúan con este y modifican la manera en cómo se propaga el campo en este medio. Los materiales, a partir de dicho comportamiento, de cómo se propaga, cómo se está comportando el campo dentro del material, se han clasificado como lineales, homogéneos, isotrópicos y dispersivos. Esta simplemente es una forma de nombrar las diferentes formas en cómo se propaga un campo dentro del material. 3 son los parámetros que definen el comportamiento de los campos electromagnéticos en la materia. La permitividad, que es la característica principal o dominante de los materiales dieléctricos; la permeabilidad, característica principal de los materiales magnéticos; y la conductividad, la característica dominante o principal de los materiales conductores. Ya hablamos un poco de esta, la conductividad. Ahora nos toca hablar de la permitividad y ya después, en sesiones siguientes, hablaremos de la permeabilidad. Bueno, estos 3 parámetros, permitividad, permeabilidad y conductividad, son llamados parámetros constitutivos de la materia. Así es como los hemos bautizado. Bueno, los 3 parámetros constitutivos permiten obtener relaciones que intentan describir el comportamiento del campo electromagnético a una escala macroscópica. Dichas relaciones se llaman constitutivas y vienen dados por las siguientes expresiones. Ya hemos visto algunas de ellas. La densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad multiplicada por la intensidad de campo eléctrico. La densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad de campo magnético. Esta ya la veremos, pero bueno, nos tratamos adelantando un poquito. Y la densidad de corriente es igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Las relaciones constitutivas solo son un intento por describir una propiedad de la materia. No expresan realmente leyes de su comportamiento, solo definen cómo se comportan de manera general los materiales en presencia de un campo eléctrico y un magnético. Bueno, vamos a ver entonces, en presencia de estos campos, la clasificación que ya habíamos dado. Se dice que un material es lineal cuando sus parámetros constitutivos de permitividad, permeabilidad y conductividad no son funciones del campo aplicado. De otra manera, se dice que son no lineales, es decir, cuando sí son sentido contrario. Cuando los parámetros constitutivos del medio, epsilon, mi u r, permitividad, permeabilidad y conductividad, no son funciones de la posición en el espacio que ocupa dentro del medio, se dice que son homogéneos. Si no es así, se les llama no homogéneos. Si los parámetros constitutivos varían como una función de la frecuencia de la onda de campo electromagnético que se está aplicando al material, se dice que el material es dispersivo. Si no lo es, se dice que es no dispersivo. Un material isotrópico es isotrópico si sus parámetros constitutivos no son función de la dirección del campo aplicado. Si son función de la dirección, se dice que son no isotrópicos o anisotrópicos. Bueno, algunas clasificaciones de los materiales. Vamos a ver el concepto de permitividad. Miren, los dieléctricos son materiales cuyas cargas dominantes en los átomos y moléculas son cargas ligadas, se llaman cargas ligadas, a diferencia de los materiales conductores donde teníamos cargas libres. Aquí no tenemos cargas libres, sino que tenemos algo que se llama cargas ligadas. Bueno, cuando campos externos son aplicados, estas cargas ligadas no se mueven
hacia la superficie del material, como recuerdan que lo hacían los materiales conductores, que dijimos que se iban hacia la superficie y bla, bla, y producía que dentro del campo, dentro del conductor no hubiera campo y todo eso. Bueno, aquí no ocurre eso, sino que sus respectivos centroides pueden ligeramente desplazarse de sus posiciones relativas entre sí, creando numerosos dipolos eléctricos. Supongamos, veámoslo de esta manera, la sencilla, tenemos partículas cargadas girando alrededor de una partícula negativa, girando alrededor de una positiva. Cuando yo aplico el campo eléctrico, quedamos que, como les he dicho, que las partículas positivas van a tomar la dirección del campo. Es lo que está ocurriendo aquí. Se toma la dirección del campo. Pero esta no es una carga libre. No se va hacia la superficie, sino que simplemente se desplaza un poco la forma, aquí es bastante exagerada, de cómo se tenía al principio, o más bien en ausencia de campo, las partículas dentro del material. Ya cuando se le aplica el campo hay un pequeño desplazamiento, pero el suficiente para producirme un momento dipolar. Yo lo puedo visualizar como dos cargas nuevamente iguales, pero de signo opuesto, separadas una distancia d. ¿Y esto qué es? Me vamos a formar un dipolo eléctrico, o como lo vimos también, un momento dipolar, donde recuerden, este d es el segmento vectorial dirigido desde menos q a más q, y el momento vectorial, perdón, el momento dipolar es el producto de la carga por la distancia. Bueno, entonces miren, para dieléctricos, la formación de dipolos eléctricos es usualmente denominada polarización orientacional. Bueno, así lo traduje yo del inglés, orientational polarization. El efecto de cada dipolo eléctrico puede representarse por un dipolo con un momento dipolar, como lo hemos estado viendo y como les mencioné hace rato. Momento dipolar, la carga, y por el segmento vectorial dirigido desde menos Q a Q. Cuando un material se somete a un campo eléctrico, los dipolos polarizados del material interactúan con el campo aplicado. Para dieléctricos, esta interacción produce en el material la habilidad de almacenar energía eléctrica, energía básicamente electrostática. Bueno, es lo que les mencionaba. Bien, tengo mi material al cual dieléctrico, al cual le aplico un campo eléctrico en esta dirección. Se me van a formar dipolitos, en todos se me van a alinear en esta dirección. Ok, para hacer el análisis vamos a tomar un pequeño elemento de volumen, un pequeño cubito, una pequeña loseta de ahí. Para hacer el análisis, este pequeño elemento de volumen en la cara superior tiene como tal un vector normal a dicha superficie, y también pues, va a tener la dirección del campo eléctrico yendo no necesariamente en la misma dirección, puede ir en otra, y puedo formar un ángulo entre el vector normal a esta superficie y el campo eléctrico. Bueno, si hay n dipolos por unidad de volumen, n dipolos en unidad de volumen, y se trabaja con un volumen delta B, como en este caso, entonces hay n delta B dipolos, y el momento dipolar total se obtiene por medio de la sumatoria. Es decir, simplemente el momento dipolar total que tenga un pequeño volumen viene dado por la sumatoria de todos los dipolos que se me formen ahí en ese elemento. Bueno, como ven, pues ahí tengo un delta B. Ya saben a qué vamos. Se define ahora el momento de polarización como el momento dipolar por cada unidad de volumen. Dividimos entre la unidad de volumen y hacemos que la unidad de volumen tienda a cero. Y esto es la definición de lo que se llama momento dipolar, perdón, vector de polarización. Entonces, las unidades de este P son Coulomb sobre metros cuadrados, las cuales son representativas de una densidad de carga superficial. Esto se llama polarización. Esta P mayúscula es polarización. Estas P minúscula eran los momentos dipolares. Al aplicar un campo eléctrico al material eléctrico, las cargas ligadas se han desplazado para formar dipolos, lo cual produce un cambio en la carga. Hay un incremento en la carga, se produjo un pequeño desplazamiento de las cargas. En términos de polarización, se tiene que este pequeño incremento de cargas ligadas es igual al producto punto de la polarización por el diferencial de superficie. Bueno, si se interpreta delta S como un elemento de superficie cerrada dentro de un material dieléctrico,
Entonces la dirección de este delta S es hacia afuera y el incremento neto de la carga ligada adentro de la superficie cerrada se obtiene por medio de esta integral, carga ligada, la integral de superficie del producto punto del vector de polarización por el diferencial de superficie. ¿A qué se parece mucho, compañeros? Imagínense esta, una D, a la ley de Gauss, pero bueno, ahorita vamos. Si se escribe ahora la ley de Gauss en términos de permitividad del espacio libre y el campo eléctrico y la carga total encerrada por la superficie, tanto ligada como libre, podemos escribirlo de esta manera: la carga total, la superficie, la integral de superficie de, esto recuerden que es D, pero para el espacio libre, epsilon 0 e diferencial de superficie, donde entonces la carga total de la carga ligada más la carga libre, carga libre encerrada por la superficie. Bueno, de las últimas expresiones se tiene que entonces la carga libre, la carga total menos la carga libre, tengo esta expresión, simplemente estoy sumando, me da la integral de superficie epsilon por el campo eléctrico más la polarización por diferencial de superficie. Ahora podemos definir, si ven esto bien puede ser D en términos más generales. Esto es de la densidad de flujo eléctrico, viene dada simplemente por la permitividad del espacio libre, campo eléctrico, más este pequeño vector de polarización. Bueno, no pequeño. La relación lineal entre el vector de polarización y el campo eléctrico viene dada por esta expresión, vector de polarización, este que se llama susceptibilidad eléctrica, la letra griega parece un X, pero bueno, es sí, G, o como se pronuncia, epsilon 0, el campo eléctrico, donde les repito, esta G, E, es una cantidad dimensional llamada susceptibilidad del material. Miren, si se aplica la relación 2 a 1, esta relación 2 a 1, entonces se obtiene esto: la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad del espacio libre, campo eléctrico, más la susceptibilidad, permitividad del espacio libre, epsilon. Y haciendo un poquito de álgebra, me lleva a esta expresión que tengo aquí. La expresión dentro del paréntesis se define ahora como de esta manera: epsilon r igual a xc más 1, un nuevo término. Esta otra cantidad es adimensional y es conocida como la permitividad relativa o constante eléctrico, y es única para cada elemento, para cada material en el cual pues, esté yo tratando, no sé, plástico, baquelita, etc, etc, etc. Cada material tiene su propio epsilon r. Bueno, entonces así, la densidad del flujo eléctrico, que es la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa del material, donde esto simplemente lo puedo ver como epsilon, es igual a epsilon por el campo eléctrico, epsilon, o la permitividad, pero ya en general del medio, ya no solamente del espacio libre. Para el espacio libre este valor va a ser igual a 1 y entonces tenemos la misma relación, epsilon 0. Bueno, entonces este epsilon que les decía, que es la permitividad del medio, es igual a epsilon r por epsilon 0, que se les quede muy bien grabado estas dos cosas. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué es la permitividad? Bueno, la permitividad. Podemos decir que la permitividad relativa o la constante dieléctrica de un material es un parámetro que indica la capacidad de almacenamiento de carga, energía relativa, comparada al espacio libre, de un material dieléctrico. Entre más grande sea este valor, más grande es su habilidad para almacenar energía. ¿Cuál valor? Recuerden, este epsilon r. ¿Okay? Este epsilon r. La permitividad epsilon y su valor relativo epsilon r son valores que varían con la frecuencia. Bueno, si nos da tiempo, hablaremos después en videos subsiguientes de esa variación con respecto a la frecuencia. Ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo. Me dice, la constante dieléctrica del agua en condiciones estáticas es de 81. Si se supone que se ha aplicado un campo eléctrico con una intensidad de 1 volt sobre metro al agua, determinar las magnitudes de la densidad de flujo eléctrico y el vector de polarización dentro del agua. Bueno, simplemente para obtener la densidad del flujo eléctrico es la permitividad de ese medio por la intensidad del campo eléctrico. La permitividad en el medio es igual a epsilon r, epsilon 0. La epsilon r me la está dando el problema, que es igual a 81. Epsilon 0 es una constante universal,
conocemos, 8.8541 y más cifras, por 10 a la menos 12 y por 1. Y obtengo que me da 7.17 por 10 a la menos 10 Coulomb sobre metro cuadrado. Usando la expresión donde epsilon r es igual a 1 más la susceptibilidad, entonces tenemos que la susceptibilidad es xr menos 1, que es 81 menos 1 es igual a 80. Entonces el vector de polarización eléctrica que vimos anteriormente es igual a, que es el vector de polarización epsilon 0, la susceptibilidad y la intensidad del campo eléctrico. Sustituimos los valores y simplemente me da 7.08 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre metros cuadrados. Otro pequeño ejercicio. Cierta placa homogénea de material eléctrico está caracterizada por una susceptibilidad de 0.12 y lleva una densidad de flujo eléctrico uniforme en su interior de 1.6 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Encuentre A, campo eléctrico, B, la polarización, C, el momento dipolar promedio, si existen 2 por 10 a la 19, no menos, 2 por 10 a la 19 dipolos por metro cúbico. D, el voltaje entre dos equipotenciales que están separadas por 1 pulgada. Bueno, para el inciso A, la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad del medio por la intensidad de campo eléctrico. Despejamos la intensidad de campo eléctrico, nos lleva a esto. La permitividad del medio es epsilon r por epsilon 0. Y donde epsilon r es igual a la susceptibilidad más 1, porque a fin de cuentas no me está dando el problema epsilon r, pero sí me está dando la susceptibilidad. Entonces epsilon r es igual a 0.12 más 1. Sustituimos los valores, que es la densidad de flujo eléctrico, y epsilon, bueno, en este caso sería epsilon r, toda esta parte, sí, más 1, como lo que tenemos aquí, epsilon r, y me da 161.3441 volts sobre metros. Inciso B, polarización. Lo podemos obtener a partir de esta expresión: susceptibilidad, permitividad de espacio libre y el campo eléctrico, 0.12, epsilon 0, y la intensidad de campo eléctrico que sacamos hace ratito, y me da 171.4285 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre metros. El vector de polarización promedio, el momento dipolar promedio, pues es simplemente el vector de polarización entre pues, el número de dipolos que tengo ahí por metro. Tengo el vector de polarización entre metros y me da 8.5714 por 10 a la menos 3 coulombs por metro. El potencial, bueno, el campo eléctrico es igual al potencial entre la longitud que esté midiendo. Potencial la puedo obtener aquí. Me dice que la longitud es de 1 pulgada. Yo simplemente sustituyo valores y me da 4.0981 volts. Bueno, por último, vamos a ver una última clasificación: materiales polares o no polares. ¿Qué es un material no polar? Bueno, si las cargas en un material, en la ausencia de un campo eléctrico aplicado son promediadas de tal forma que las cargas positivas y negativas se cancelan entre sí a través de todo el material, entonces no se forman dipolos individuales y el momento dipolar total y el vector de polarización eléctrica son 0. Sin embargo, cuando un campo eléctrico es aplicado, exhibe una polarización neta diferente de 0. Tal material es denominado no polar. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Que trato de ejemplificar con este par de dibujitos. Les repito, en ausencia de un campo eléctrico aplicado, las cargas positivas y negativas que hay aquí se cancelan entre sí y no se forman dipolos individuales. Sin embargo, bueno, tengo el momento dipolar y el de polarización eléctrica son 0. Sin embargo, cuando le aplique yo un campo eléctrico, va a exhibir una polarización, se van a formar los dipolos y va a exhibir una polarización diferente de 0 y un vector momento dipolar y una polarización diferentes de 0. Se me va a formar algo como esto que tengo yo aquí. Ok, bueno. ¿Qué es lo que ocurre con un material polar? Los materiales polares son aquellos cuyas cargas, en la ausencia de un campo eléctrico aplicado, están distribuidas de tal forma que se forman dipolos individuales. Cada dipolo tiene un momento dipolar Pi, pero un momento dipolar total igual a 0. Pt igual a 0 y el vector de polarización eléctrica es igual a 0. Esto es resultado de la orientación aleatoria de
los dipolos. Bueno, que es lo que tengo yo aquí, trato de ejemplificar nuevamente. Les repito, en la ausencia de un campo eléctrico, las cargas están distribuidas de tal forma que sí llegan a formar dipolos, pero cada momento dipolar sumado me va a dar un momento total igual a 0, generándome una polarización eléctrica igual a 0. Pero cuando le aplique yo un campo eléctrico, pues se me van a formar nuevamente más bien se me van a alinear, aquí se me van a alinear los dipolos, generándome momentos dipolares y de polarización diferentes de 0. Por último, un último material, vamos a hablar nada más de su existencia. Materiales que en la ausencia de un campo eléctrico aplicado poseen un momento dipolar neto diferente de 0 y un vector de polarización eléctrica igual diferentes de 0 son denominados electro, o en inglés electret, que creo que son más conocidos de esta manera. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.